Hola queridos amigos de Libra, bienvenidísimos a Lelia Astral Tarot para mejorar tu vida. Estamos en tu horóscopo semanal y el mensaje ahora viene canalizado por el arcángel Metatron, quien te dice lo siguiente: enfócate en el momento presente, enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas apoyo para regresar al orden. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Bueno, es un mensaje bien importante porque te está invitando a vivir el aquí y el ahora y no malgastar ya más energía en estar pensando en el pasado ni en tener ansiedad por el futuro. ¿Ok? Por eso quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios: me enfoco en el momento presente. Logro mis objetivos, ¿sí? Porque cuando día a día comenzamos a hacer todos estos decretos, todas estas afirmaciones, créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder en tu vida y pues así elevas tu vibración y de paso ayudas a elevar la del planeta. Te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto suéltalo al universo. Si quieres una lectura privada conmigo, tienes que contactarte por la descripción o el primer comentario. Tiene 3 partes: energía, economía y amor. En cuanto a energía, te dicen esclarecerás el enigma. ¿Listo? Esta semana energéticamente siento que te vas a dar cuenta de alguna situación importante. Siento que va a ser como bien crucial porque hay un porqué. O sea, energéticamente el tener dudas al respecto de algo, te descarga, te desequilibra muchísimo. Por eso es bien importante que puedas tener como esa capacidad de tener un porqué, de tener una respuesta. Bueno, eso me dice que va a llegar energías. Por otro lado, te dice la naturaleza te dará vitalidad. Mira que esto me habla mucho de grounding, de contacto con tierra, con elemento tierra, con naturaleza, pasar tiempo con mascotas, hacer jardinería, caminar descalzo, abrazar. Cuando uno hace grounding o meditación, digamos en contacto, es bueno que en algún momento cierres tus ojos, permitas dejarte llevar por el sonido y también imagines cómo tus raíces se extienden hacia la tierra, cómo hay un flujo en ambas direcciones que te permite descargarte y recargarte de cosas bonitas y positivas, ¿ok? Bueno, pasamos ahora a economía y amor. Y te invito a suscribirte y activar la campanita. Iniciales importantes estos días en economía y amor. Tenemos la letra Z, que están un poquito unidas, la S, la C, la letra D y acá hay una A. Puede ser inicial de nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial o estar allí en medio. Sí, por ejemplo, Eder tiene la D de segunda, pero la tiene. Signos importantes estos días con los cuales ustedes podrían tener algún contacto importante: Virgo, Leo, Géminis, Sagitario y Piscis. Pasamos a economía. Veamos números importantes estos días. Tenemos número 6, número 71 y número 47, ¿ok? Números bien importantes. Vemos qué podría estar pasando en esta semana. Situación actual de algunos de ustedes. Qué podría estar pasando y qué les aconseja el tarot.
Bueno, la situación actual de algunos de ustedes en cuanto a economía viene representada por ese 3 de espadas, ¿sí? Que es una carta que me está diciendo que, uff, o sea, o están en problemas o en pleitos con alguien por algún tipo de dinero, trabajo, puesto, proyecto. Sí, es la contienda, ¿no? La oposición, como la energía de alguna persona que realmente va ahí en contra, va de retro a lo que ustedes quieren hacer. Puede ser una persona que te lo manifieste abierta y públicamente, pero también en algunos otros casos le siento como la energía de alguien que es hipócrita contigo y te envía como una energía bien pesada. Recuerden que la envidia genera larvas energéticas, entonces te invito a que busques acerca de cómo quitarlas y cómo protegerte de ellas. ¿Qué podría estar viniendo en esta semana? La ayuda de una persona puede ser un dinero que tu madre te dé o una mujer que es como bien empoderada con una posición económica, social o de mayor edad que tú. Pero siento que es alguien que pues se está dando cuenta de que lo estás pasando como bastante mal y que pues sí quiere como darte una mano, te ve como un poco alcanzado. Esta es la carta de la expectativa ante los cambios. Entonces siento que en esta semana tu energía va a estar como muy así, ¿no? Muy a la expectativa de si las cosas siguen aquí o no. También es una carta de darte cuenta de los enemigos ocultos. Entonces probablemente en estos días, como dicen en mi país, alguien muestre la cara, saque las uñas o pelee el cobre. Sí, esto es bien, bien importante. ¿Qué actitud debes asumir tú ante esto que te están mostrando? Una actitud de ser muy justo, de ser muy equilibrado, pero también de proteger lo que es tuyo. Eso te manda a decir a ti la carta del Rey de Espadas. Entonces es una carta que nos habla acerca de ser muy equilibrados, es casi como el arcano mayor de la justicia. También podría estar representando de que requieres asesoría legal para poder resolver una situación o un conflicto bien importante. Bueno, pasamos a la parte de lo sentimental y te invito a que ya mismo te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Si quieres una lectura donde se separen conexiones y solteros, puedes ir al especial amor. ¡Wow! Comenzamos bien, ¿no? Comenzamos con la carta de los enamorados, un arcano mayor que siento que, bueno, su mensaje, al menos el principal, es muy evidente y es realmente tú, o sea, tú estás en el radar de ser amor de la vida o llama o alma gemela para alguien. Siento que es una persona que contigo quiere un compromiso, ¿sí? Te voy a ser sincero y te voy a ser clara. Cuando nosotros tenemos la carta de los enamorados, también nos habla de la prueba y la tentación. Pero es una persona que está dispuesta a pasarla o a superar cualquier tentación o prueba con tal de comprometerse y de que tú también te decidas por él o por ella. Este arcano mayor me gusta por eso, ¿no? Es como muy completo. También si ustedes analizan la representación gráfica, que siempre es importante, tenemos a una pareja que está desnuda y esto nos habla acerca de una persona cuyos sentimientos hacia ti son sinceros, ¿sí? Nos habla de la transparencia. Mira que aquí hay alguien de la pareja que es bien orgulloso. No sé si eres tú, no sé si es esa persona, pero ese orgullo pues no le va a servir de nada porque sus sentimientos hacia ti son reales, tan reales como el Rey de Copas. ¿Sí? Recuerda que las copas son sentimientos, son emociones. Un rey nos habla de lo real que son y que sea un arcano que está en un trono nos habla acerca de cómo esta persona ahora te considera una prioridad en su vida, o así lo vamos a ver. Conforme a esto, este 3 de pentáculos representa una propuesta que esta persona te va a hacer en próximos días. Y es una propuesta bien importante. Son buenas noticias, es avance. Tú estás a la expectativa de lo que esta persona quiera contigo, pues yo te digo, lo quiere todo.
y esta semana vas a recibir muy pero muy buenas noticias. Te felicito, o sea, has logrado que una persona venza el orgullo por ti. Has logrado que una persona realmente replantee su orgullo porque tú eres mucho más valioso o valiosa para él o para ella. Espera esas buenas noticias porque te aseguro que te van a llegar. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Te invito ya mismo a que te suscribas y nos des un like. Déjalos ir. ¿A qué se refiere? A los sentimientos de miedo, de temor, de angustia, de ansiedad. Tú enfócate en vivir el ahora y en dejarte guiar por tu intuición. Te mereces toda esta felicidad. Y la carta de las dos brujas hermanas te dicen es tiempo de limpieza del espacio espiritual, ¿ok? Bueno, quédate en la meditación que hacemos para atraer paz, amor, abundancia a tu vida. Suscríbete, déjanos un like y un comentario, te queremos muchísimo. Luego ve a tu ascendente y si no le conoces, ve a Aries. Si solo escuchas una lectura te vas a quedar a medias, por eso siempre es recomendable al menos ver tu ascendente o en este caso Aries. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está.
Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.